Muchas gracias, Chus, por la presentación. Antes que nada, bueno, quería agradecer a Fertilab, evidentemente, como miembro del equipo, pues, permitirme colaborar en este workshop, que tengo que decir que me hace especial ilusión, porque como dijo Chus, llevo ya casi 10 años en esta empresa. Era un objetivo que estaba ahí, pero este es el primer proceso, digamos, curso formativo que sale de Fertilab. Agradecer a Federica Mofa, que esto es parte del empuje de ella, que estemos aquí. Y es de alguna manera un síntoma de que las cosas van bien, ¿no? O sea que, bueno, que nos podemos permitir mirar a los otros horizontes, podemos permitirnos esta formación fuera de lo que es estrictamente asistencial. Y es un poco como cuando los niños de repente ocurre algo que te das cuenta que han crecido, ¿no? O sea, pues, esto es lo que me sucede hoy. Y bueno, espero que esta semilla pues, sea la primera de muchas. Entonces, ahora a continuación os voy a hablar un poco de la personalización en los protocolos de estimulación ovárica. Primero, ¿qué es la estimulación? Bueno, me voy a centrar un poco en la fecundación in vitro, por supuesto, que es el tratamiento farmacológico que tiene como objetivo inducir el crecimiento folicular, esta primera fase de la fecundación in vitro, que luego sigue el proceso de punción, luego el de fecundación y formación de embriones, para finalmente la transferencia. ¿Y qué es la personalización? Pues es adaptar ese tratamiento a las características, a las necesidades y circunstancias de cada paciente, individuales. Existen básicamente dos objetivos principales en esta individualización del tratamiento, que lo primero es, por supuesto, intentar obtener las máximas posibilidades de embarazo, esto es lo que te va a pedir todos los pacientes, pero con unos riesgos razonables, es decir, intentando encontrar un equilibrio entre ambos. Y una vez obtenido este protocolo, que son en base a estos dos pilares fundamentales, es luego adaptar esto, moldearlo, esculpirlo, teniendo en cuenta un montón de otros factores que se presentan en la consulta y que está ahí en el médico en realmente interesarse por ellos. Es decir, tomarse el tiempo para preguntar, para averiguar cuál es la circunstancia de estos pacientes. ¿Tienen acceso a la medicación? ¿No la tienen? ¿Qué fármacos le puede dispensar su médico? ¿Tiene aversión a las agujas? Elegamos un protocolo que le dé agujas, digamos, administraciones de liberación prolongada, o orales o intranasales. Incluso a veces hay que tener en cuenta circunstancias de una mutua o de una cobertura, o de pacientes que cuestiones éticas o religiosas te dicen yo no quiero congelar embriones. Bueno, pues tendremos que adaptar ese protocolo con una menor estimulación para ese objetivo, ¿no? Entonces, ¿y esto por qué es importante? Pues porque sabemos que hay alrededor, según los últimos del año 2019 de la SES, sabemos que hay un 10% de abandonos en los tratamientos. Los tratamientos de FIV son tratamientos arduos, son pesados. Muchos pacientes lamentablemente tienen que atravesar por ellos más de una vez. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta esas necesidades, esas circunstancias, le podemos hacer este camino menos cuesta arriba y probablemente muchas de ellas podrán continuar un poquito más. Entonces, aquí lo que he intentado un poco englobar, es difícil este tema, sintetizarlo, pero he intentado, basándome un poco en lo que son las guías de la R, en decir, bueno, yo tengo que elaborar un protocolo de estimulación. ¿Por dónde tengo que empezar? Hay un ABC, que es primero hacer una valoración de la respuesta ovárica que voy a tener a estas pacientes, con qué materia prima trabajo, cuál es mi expectativa. Y una vez que puedo clasificar a mis pacientes en bajas respondedoras, medias y altas, luego paso al punto B, de decir, bueno, elijo un protocolo con agonistas, antagonistas, cortos o largos, y una vez que he elaborado, definido el protocolo, paso a decidir qué dosis y qué fármacos a utilizar. Y una vez que he elaborado ese bloque de tratamiento, teniendo en cuenta a la paciente, aparecen esas otras circunstancias, que es el D, que hay un montón de otras variantes de esos protocolos que se tiene que adaptar pues, a una paciente oncológica, a una paciente que viene del extranjero, etcétera, etcétera. Entonces, empezando por la parte más importante, que es la reserva ovárica, la respuesta ovárica. ¿Y esto por qué es importante? Porque es justamente el objetivo. Decimos que necesito elaborar un protocolo que obtenga el mayor rendimiento para esta paciente con los menores riesgos posibles. Y esto está vinculado a la reserva, a la respuesta. Es decir, sabemos que cuanto más número de óvulos, por supuesto, más embriones, más tasas de embarazo acumulativas.
Pero a la vez es cierto, cuanto más respuesta ovárica voy a tener, por supuesto, va a haber más liberación hormonal, más riesgo de síndrome de hiperestimulación y más riesgo de hemorragia postpunción, porque voy a puncionar un ovario 20 veces y no 5. Entonces, ¿cómo la definimos? En función a estos dos biomarcadores, que son la hormona antimuleriana y el recuento de folículos, que son aquellos biomarcadores que la ESRE ha dado por válidos en función a, según las últimas guías, donde hay dos metaanálisis muy importantes de unos 5.000 pacientes, que son el de Broer, que han valorado otros biomarcadores como el índice de masa corporal, la inhibina, edad, etcétera, y estos dos son los que nos tenemos que apoyar para hacer una predicción correcta de esa respuesta ovárica. E incluso la respuesta ovárica es tan importante que hay incluso bases de datos que nos permiten, con determinados parámetros, edad, etcétera, estimar cuál es el número de ovocitos ideal objetivo para conseguir un blasto euploide. Que esto a veces también permite generar un horizonte en las pacientes como para perseguir este objetivo, ¿no? Entonces, una vez que hemos definido la paciente alta respondedora, baja o media, pasamos a elaborar el protocolo. Aquí hago una síntesis muy básica de lo que serían los protocolos con agonistas o protocolos con antagonistas. Los antagonistas, la estimulación comienza el segundo o tercer día de regla, la frenación de esa ovulación con el agonista va a empezar o al día 21 de ciclo o en un protocolo largo o con la misma estimulación en un protocolo corto, y la descarga la vamos a hacer con el HCG. Mientras que en un antagonista vamos a empezar el segundo o tercer día de regla, la frenación de la ovulación la vamos a hacer con el propio antagonista a partir de o a pauta fija en el sexto día de estimulación o según el tamaño folicular, y la descarga normalmente la hacemos con el agonista. ¿Y cómo voy a decidir un protocolo y otro? Normalmente las últimas tendencias es a priorizar el protocolo con antagonistas para muchas de las pacientes, porque sabemos que las tasas de embarazo son equivalentes, pero que nos da de alguna manera menos consumo de medicación, menos tiempo e incluso una mayor seguridad, por supuesto, en lo que respecta al síndrome de hiperestimulación. Pero el protocolo agonista se sigue utilizando, es decir, ahora veremos cómo. Entonces, para resumir, la parte inicial sería, primero, ver cómo está la respuesta ovárica de nuestras pacientes, cuál es mi objetivo, y luego, como veremos, dentro de las bajas respondedoras, como primera opción, las guías de la R todavía mantienen cualquiera de las dos opciones, protocolo largo, protocolo corto, con antagonistas o agonistas, mientras que en lo que son medias y altas respondedoras priorizan como primera opción el protocolo con antagonistas. Y una vez que definimos esto, decimos qué medicación y a qué dosis. Pues la medicación, tenemos múltiples fármacos, algunos con efecto FSH, con LH, para la frenación de la ovulación, los agonistas, los antagonistas, la incorporación de los progestágenos como para evitar el pico de la LH, el trigger con HCG o con agonistas, e incluso hay fármacos que utilizamos previo a esa estimulación para también personalizar un protocolo. Como forma de pincelada, para mencionar cosas que pueden ser un poquito diferentes, es decir, por ejemplo, los estrógenos previos a la estimulación los utilizamos pacientes que piden ciclos a veces con mucha sincronía, pues utilizamos esa impregnación estrogénica antes como para mejorar esto. Pacientes que logísticamente viven en el extranjero, laboral o personalmente, necesitan pues, un protocolo con unas fechas muy establecidas, pues los anticonceptivos, los estrógenos, progestágenos, esto nos permiten controlar muy bien estos ciclos y permitir a la paciente pues, venir a Barcelona en una semana en concreto. Dentro de lo que es la estimulación, destacar, por ejemplo, el Elomba, que es de liberación prolongada, el Recobel, que nos permite ajustar en función a los biomarcadores. Dentro de la frenación de la ovulación, la incorporación de los progestágenos a los nuevos protocolos, esto también cada vez lo vemos más en la práctica diaria. ¿Y qué dosis? Bueno, pues una vez que hemos valorado esa respuesta ovárica, normalmente, mentalmente, los médicos ya pensamos en qué edad tiene la paciente, el índice de masa corporal, y hacemos este logaritmo. Pero esto lo hacemos casi que naturalmente. Aquí tenemos las pacientes con, digamos, más jóvenes, menos de 35 años, las mayores de 35 años, y luego previendo un poco la respuesta o la reserva ovárica que tengan cada una de ellas. Pues esto, de alguna manera, lo ha venido a sintetizar el Recobel, que es es la pluma que tenemos, que ya tiene su dosificación calculada. Podemos utilizar las apps que te dicen en función a la hormona antimuleriana y al peso de los pacientes, y que ya han sido demostradas en varios estudios, el Ester-1, el Ester-2 y otros, que al final la eficacia es la misma y que podemos reducir considerablemente la hiperestimulación. Entonces, esto sería un poco el resumen final, o sea, así estableceríamos un protocolo medianamente individualizado para los pacientes. Esto es
un extracto como sería de la última guía de la ESRE, donde vemos que las bajas respondedoras tenemos una tendencia a utilizar dosis más elevadas, si bien esto no tiene por qué ser exclusivo, ¿no? Pero es esta tendencia de 300 unidades más o menos de las FSH recombinantes, 150 del Elomba o 20 de lo que sería el Recobel, mientras que las medias respondedoras utilizamos dosis intermedias y en las altas respondedoras tendemos a utilizar dosis más bajitas. Así que esto sería un poco el resumen. Pero a este ABC, que yo creo que es el tronco de cómo elaboramos un proceso de formulación, tenemos el D, que a partir de aquí, dependiendo del tipo de pacientes, por ejemplo, esto no me da tiempo a explicarlo todo, o sea, quería hacer una pincelada de que existen otras alternativas. La doble estimulación, que sabemos que podemos empezar la estimulación seguida de una punción en fase lútea, fundamental en pacientes que requieren optimizar ese tiempo. El inicio aleatorio, el Randstad, para pacientes oncológicas que necesitamos empezar inmediatamente y que sabemos que las estimulaciones en cualquier fase del ciclo nos dan buenos resultados. Sí. Bueno, ya está. Y el control de los niveles de estradiol, lo mismo en pacientes oncológicas, el letrozol, las estrategias del doble trigger también en algunas situaciones, o incluso tener en cuenta algunas pacientes que con FSH recombinantes tenemos resultados subóptimos, pensar que son pacientes que pueden llegar a tener un polimorfismo en los receptores de FSH y que podemos tratar con alternativas de gonadotropinas como son el Fostipur. Y hasta aquí.